La característica más notable de nuestro planeta, aquella que lo separa del resto de los planetas conocidos, es la vida. Y sin duda, el rasgo más saliente de la vida es la diversidad. El hecho de que exista una enorme variedad de organismos con características diferentes, adaptadas a una variedad muy grande de ambientes. Pero además hay otras características de la vida que nos llaman la atención. Más allá de esta diversidad biológica, de esta variedad de formas, la característica de que existan planes generales de organización compartidos entre los organismos, aún entre aquellos que pertenecen a grupos que a priori parecen muy diferentes entre sí. Los biólogos calculan que existen en el planeta aproximadamente 9 millones de especies diferentes. Y esta variedad de formas de vida ha sido siempre una fuente de preguntas para los humanos. ¿Las especies siempre fueron tal como las vemos ahora o cambian en el tiempo? ¿Puede ser que las especies se transformen en otras especies? ¿Puede ser que existan relaciones de parentesco entre las especies? Si comparamos, por ejemplo, un hombre con un chimpancé, son mucho más parecidos entre sí que cualquiera de ellos respecto de un águila. Y hombre, chimpancé y águila se parecen más que cualquiera de las tres especies respecto de una lombriz de tierra. Y hombre, chimpancé, águila y lombriz de tierra son más parecidas que si las comparamos, por ejemplo, con un roble. ¿Qué revelan esos parecidos entre las especies? ¿Qué hay detrás de toda esa variedad de formas de vida? Bueno, los humanos han encontrado distintas respuestas a esas preguntas. Algunas respuestas tienen que ver con ideas religiosas que hablan de un creador, de un diseñador, que es responsable de la idea que está detrás de cada una de las especies que habitan el planeta. La evolución, en cambio, es la alternativa que propone la ciencia. Una alternativa, una explicación igualmente humana, pero mucho más sólida y mucho más razonable. Hoy hablaba del parecido entre el humano y el chimpancé. La evolución dice que humano y chimpancé nos parecemos tanto, de hecho hay dos especies de chimpancé en el mundo, el chimpancé y el bonobo. Humano, chimpancé y bonobo nos parecemos tanto porque las tres especies compartimos un ancestro evolutivo, un antepasado común reciente en la historia del desarrollo de la vida en el planeta. Es difícil pensar en evidencias que apoyen ideas que tienen que ver con fenómenos que ocurrieron en el pasado. Quiero decir, ninguno de los humanos contemporáneos estuvo en el planeta en el momento en que el ancestro común a las dos especies de chimpancés y a los humanos, por el proceso que haya sido, diera origen a líneas evolutivas separadas que terminan en lo que ahora conocemos como esas dos especies de monos y la tercera especie de mono que somos nosotros. ¿Cuáles son las evidencias a favor de la evolución? ¿Cómo podemos saber que algo que ocurrió en el pasado efectivamente ocurrió? Bueno, podemos usar una analogía para eso. Imagínense que yo les preguntara ahora si existió el Imperio Romano. Todos ustedes van a decir que sí, que los romanos existieron, que fue un imperio que tenía su capital en Roma, pero que conquistó una buena parte de Europa y también regiones de África y de Asia. Sin embargo, ninguno de ustedes estuvo presente en el momento en que el Imperio Romano conquistaba todas esas áreas del planeta. ¿Cómo sabemos que los humanos efectivamente existieron si nosotros mismos no los vimos y no conocemos a nadie tampoco que haya sobrevivido tanto tiempo como para contarnos de primera mano lo que pasó? Bueno, hay distintas evidencias que nos señalan que los romanos fueron una realidad. Una son los restos de sus obras arquitectónicas. Desde el Coliseo, que está en esta fotografía, hasta los acueductos y los caminos y los puentes y los muros construidos con un sello arquitectónico específico. Son recuerdos físicos de estructuras que existieron en la época de los romanos. Pero también hay recuerdos vivos de la presencia de los romanos, como por ejemplo las lenguas como el español que derivan de la lengua que hablaban los romanos, que era el latín. Vamos a ver ahora cuando empecemos a desandar todas las evidencias que los biólogos utilizamos para apoyar la idea de que las especies evolucionan en el tiempo, para apoyar la teoría de la evolución, que vamos a echar mano justamente también a recuerdos de estructuras presentes en el pasado, que básicamente son los restos fósiles, los remanentes que quedaron de organismos ya extintos,
Pero también hay evidencias que están presentes en nuestros cuerpos, que están presentes en la anatomía, en la fisiología, en el comportamiento de animales, de plantas y de hongos. Quizá una de las características de la vida que más llama la atención a los naturalistas es el delicado ajuste que existe entre los organismos y el ambiente donde se encuentran. En esta fotografía hay unos líquenes creciendo encima de una roca en las montañas de Sierra de la Ventana, aquí cerca de Bahía Blanca. Los líquenes son el resultado de una asociación simbiótica entre un alga y un hongo y se encuentran entre los organismos que primero colonizan los ambientes más extremos del planeta. Por ejemplo, crecen encima de una roca, no necesitan suelo para crecer y pueden habitar lugares donde la intensidad de la insolación es muy alta y donde las diferencias de temperatura entre épocas del año o entre el día y la noche son particularmente grandes. Los líquenes, además, con su actividad metabólica, con las sustancias que secretan, producen el desgaste de la roca, crean pequeñas partículas que junto con los restos de sus propias estructuras biológicas dan lugar a los primeros estadios de desarrollo del suelo, donde eventualmente puede crecer una planta, pero eso en momentos posteriores de la colonización de ese ambiente. Sin embargo, yo no elegí esta diapositiva para hablar de los líquenes, sino para hablar de un organismo que está en el centro de la foto, que vamos a ver un poco mejor si hacemos un zoom. Lo que hay en esta fotografía es una araña. Las arañas tienen el cuerpo dividido en un cefalotórax, que resulta de la unión de la cabeza con el tórax, y un abdomen posterior. En el cefalotórax articulan los 4 pares de patas típicos de una araña. Pero no es la estructura lo más llamativo en este caso, no es la organización del cuerpo de la araña, sino en particular la manera en que se confunde con el fondo sobre el que está parada. Los colores, los patrones de manchas e incluso el relieve del cuerpo de la araña hacen que se confunda de manera casi perfecta con los líquenes sobre los que está caminando. Este hecho, el hecho de pasar desapercibido, es particularmente importante para una especie como la araña, que es un cazador, en muchos casos un cazador de acecho, un cazador que espera a que una presa pase cerca para atacarla, matarla y comerla. Si una araña se confunde con el ambiente donde se encuentra, su éxito como cazadora seguramente es mayor. Basta que perturbemos un poco a esta araña para que se mueva y ahora la veamos con más detalle cuando está sobre un medio que no es específicamente esa capa de líquenes. Este ajuste entre las especies y el ambiente se conoce con el nombre de adaptación. La adaptación es una característica muy notable de la naturaleza. Fíjense, por ejemplo, en la fotografía de la izquierda, un mántido, un insecto, cazador también como las arañas, que tiene un cuerpo que parece una hoja seca. Si un mántido de esta especie está en el suelo de un bosque entre las hojas que caen de los árboles, seguramente sea muy difícil de detectar por parte de sus presas. Lo mismo a la derecha, tenemos una fotografía de un insecto que pertenece a un grupo al que el lenguaje común llama bichos palo. Son insectos que tienen el cuerpo delgado y alargado, con una forma que les permite confundirse fácilmente con los tallos de las plantas. En este caso es un insecto herbívoro, no caza, pero la ventaja de parecerse a un palito es que pasa desapercibido frente a sus propios predadores. Las aves, por ejemplo, difícilmente puedan encontrarlo debido a que es una tarea realmente complicada distinguir lo que es un palo y lo que es un bicho palo. Para la visión de las corrientes creacionistas, las corrientes que apoyan la idea de la existencia de un creador o de un diseñador, este ajuste entre distintos componentes de la naturaleza es una evidencia de la creación. De hecho, esto tiene un nombre y se llama diseño inteligente. Parece que detrás de una estructura tan delicadamente ajustada debería existir alguien que la haya pensado y la haya diseñado. Sin embargo, esta idea del diseño perfecto no se ajusta a la realidad, como vamos a ver a partir de las próximas diapositivas. La naturaleza está lejos de ser perfecta. Quizá lo más llamativo son precisamente las imperfecciones de diseño en la naturaleza. La naturaleza no tiene
respuestas perfectas para la supervivencia y la reproducción de los organismos en los ambientes, sino que lo que nos muestran los organismos son adaptaciones suficientemente buenas. Alcanza con una característica que permita sobrevivir para que ese organismo persista en el tiempo y deje descendientes. Y hay muchos casos muy interesantes que reflejan esa imperfección en el diseño. Ahora les voy a contar uno que tiene que ver con este esquema. En el esquema de la diapositiva tenemos el cuello y el pecho de una persona. Vemos en la parte superior la laringe, por debajo la tráquea y debajo algunas de las arterias principales del sistema circulatorio, incluyendo el arco aórtico. Pero además en amarillo vemos nervios. En particular vemos el nervio vago derecho y el nervio vago izquierdo. Esos nervios, los dos nervios vagos, cada uno de ellos tiene una ramificación que forma un nervio que se conoce como nervio laríngeo recurrente. Así tenemos el nervio laríngeo recurrente derecho y el nervio laríngeo recurrente izquierdo. Estos nervios laríngeos van desde el bulbo raquídeo en el cerebro hasta la laringe. Pero si miramos bien la diapositiva, vamos a ver que estos dos nervios no son simétricos. No tienen el mismo recorrido de un lado y del otro del cuerpo, sino que el nervio derecho tiene una trayectoria mucho más corta que el nervio izquierdo. El nervio izquierdo pasa por debajo del arco aórtico y eso hace que tenga que recorrer una distancia mucho mayor que el nervio derecho que pasa por encima del arco aórtico. El nervio derecho tiene una extensión de unos 15 centímetros. En cambio, el nervio laríngeo recurrente izquierdo sale del bulbo raquídeo, baja hasta el pecho, pasa por detrás del arco aórtico y vuelve a subir hasta la laringe. ¿Qué sentido tiene un recorrido tan caprichosamente largo desde el punto de vista del diseño inteligente? Ese en absoluto es un diseño inteligente. Y la explicación de este capricho anatómico en la distribución de los nervios está en la historia evolutiva de los organismos. Esto que estoy mostrando en el esquema del cuello y el pecho de un hombre lo podemos ver en todos los vertebrados tetrápodos, los vertebrados que tenemos 4 patas, ¿no? Que tenemos una cintura escapular con 2 miembros anteriores y una cintura pélvica con 2 miembros posteriores. Si vamos para atrás en el tiempo, llegamos hasta nuestros ancestros evolutivos. Los ancestros evolutivos de todos los vertebrados eran peces. Peces de los que derivaron tanto los peces modernos como los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Los peces ya tienen una estructura de inervación que es semejante a la que estamos viendo ahora en este dibujo que corresponde al cuerpo humano. Solo que la forma general de un pez es muy distinta, por ejemplo, a la organización del cuerpo en un mamífero. En un pez, la cabeza y el tronco están juntos y la distancia entre el sistema nervioso central y el arco aórtico es muy corta, tan corta que da lo mismo en términos de recorrido que los nervios pasen por un lado o por el otro del arco aórtico. En el momento en que se desarrollaron en términos evolutivos estas ramificaciones del sistema nervioso, uno de los nervios laríngeos pasó por encima del arco aórtico y el otro por abajo. ¿Por qué? Por nada. Porque era lo mismo una que otra situación. El desarrollo se dio de esa manera. A medida que estos organismos evolucionaron y dieron lugar a otras formas de vida, como por ejemplo a los mamíferos, la organización general del cuerpo fue cambiando y ahora los mamíferos tenemos un cuello que separa la cabeza del tronco y ahora la distancia entre el cerebro y el arco aórtico es mayor, pero ese problema persiste, quiero decir, ese error, entre comillas, de diseño no tiene cómo solucionarse. La evolución no ha resultado en que el nervio izquierdo, pase por otro lado, sino que sigue pasando por debajo del arco aórtico. Estas deficiencias en diseño, para decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿no es cierto? Bueno, son deficiencias porque no hay un diseño. Estas soluciones suficientemente buenas que contradicen una lógica, porque si este recorrido lo hubiera tenido que diseñar un ingeniero, por ejemplo, seguramente pensando en el cuerpo de un mamífero, hubiera hecho pasar todos los 2 nervios por arriba del arco aórtico. Este es el resultado de un evento que ocurrió en el pasado evolutivo. En el caso del hombre, implica para el nervio laríngeo
izquierdo una duplicación del recorrido. En vez de tener un recorrido de 15 centímetros, es de 30 o de 40 centímetros. Pero imagínense lo que pasa en una jirafa, por ejemplo. Una jirafa adulta tiene un cuello muchísimo más largo y el nervio laríngeo izquierdo hace un recorrido de 5 metros. Realmente un diseño que desafía cualquier idea respecto de la inteligencia de un creador o un diseñador. Y este es otro ejemplo que tiene que ver con una especie común en los ambientes acuáticos de nuestra región, que es el bighua, una especie que pertenece al grupo de los cormoranes. Es una ave acuática que come peces que captura buceando. Captura con el pico y los come. ¿Qué está haciendo este animal con las alas extendidas? Está secando las alas. Buceó para cazar y ahora antes de volar tiene que secar las plumas de las alas porque si no el costo energético de emprender el vuelo es muchísimo mayor, es mucho más difícil despegar con las alas pesadas y mojadas. Ahora este no es un comportamiento que uno vea en otras aves acuáticas, por ejemplo en un pato, en un cisne o en un ganso. No vemos esas especies paradas con las alas extendidas para secarlas. ¿Por qué no las vemos? Porque esas aves no se mojan las alas, porque esas aves tienen una glándula que está debajo de la cola que se llama glándula uropigia y la glándula uropigia secreta una sustancia oleosa que estas aves se ocupan de desparramar por sus plumas usando el pico de manera tal de impermeabilizarlas. De nuevo pensando en el diseño inteligente, ¿qué sentido tiene que una especie de ave acuática, justamente una especie que caza buceando, no tenga glándula uropigia? La naturaleza no es perfecta. Sin duda sería mucho más práctico poder impermeabilizar las alas que tener que esperar a que se sequen para emprender el vuelo. Pero esto es suficientemente bueno. Los bighua pueden vivir y pueden reproducirse y pueden alimentarse con esta respuesta que ha dado la evolución para compatibilizar sus características con el ambiente en el que viven. La naturaleza no tiene soluciones perfectas, tiene soluciones suficientemente buenas. Un conjunto importante de evidencias respecto de la evolución están escritas en el lenguaje de los fósiles. Los fósiles son recuerdos del pasado, son restos de organismos que vivieron hace millones de años sobre la Tierra. Esta historia que está relatada en esta diapositiva corresponde al siglo XVII, una época en que la gente coleccionaba piedras y restos fósiles y entre otras cosas le llamaban la atención unas piedras que encontraban que se parecían mucho a dientes de tiburón. Bueno, Nicolás Steno dijo, estas piedras no se parecen a dientes de tiburón, son dientes de tiburón. El problema es que algunos eran demasiado grandes y no encajaban en la boca de ninguno de los tiburones conocidos. Y él dijo, lo que pasa es que no son dientes de los tiburones que nosotros conocemos, sino que son dientes de tiburones que vivieron en los mares hace muchísimo tiempo y que ya no están más ahí. Los fósiles, como les decía, son postales de cómo eran los organismos que vivían en la Tierra hace muchísimo tiempo. Y Steno propuso una ley que se llama ley de superposición. Como ustedes saben, el planeta tiene áreas que sobresalen, que son las montañas y las lomadas, y áreas más bajas, como los valles y las depresiones. Los cambios en temperatura, el viento y el agua van desgastando esas superficies que emergen, que sobresalen, y van rellenando las áreas más bajas en un proceso que conocemos como erosión. Esas capas sedimentarias se depositan una encima de la otra en una secuencia temporal. ¿Qué quiere decir? Las capas que están más arriba se depositan después que aquellas que se depositaron más abajo. De forma tal que si hacemos un pozo, una perforación vertical, no solo vamos a estar yendo hacia abajo en profundidad, sino que vamos a estar yendo hacia atrás en el tiempo. Una perforación vertical es un viaje hacia el pasado. Si nosotros observamos, por ejemplo, una barranca o un acantilado, vamos a ver las capas sedimentarias que se suceden una encima de la otra. Las de más abajo, las más viejas, las que se depositaron hace más tiempo. Las de más arriba, las más recientes, las que se depositaron hace menos tiempo. En esas capas sedimentarias están contenidos los fósiles. Lo más interesante es ver que las distintas capas sedimentarias tienen distintos fósiles, diciéndonos o revelándonos que
fueron distintos los organismos que habitaron este planeta en distintas épocas de su historia. Por ejemplo, en las capas superiores, capas sedimentarias superiores, encontramos fósiles de peces, de anfibios, de reptiles, de aves, de mamíferos, pero si vamos un poco más abajo, todavía siguen apareciendo peces, reptiles y anfibios, pero ya no hay fósiles de aves y de mamíferos, y un poco más abajo todavía desaparecen los reptiles, desaparecen los anfibios y solo hay fósiles de peces. Los peces precedieron en la historia evolutiva de los vertebrados a todos los otros grupos que hoy conocemos. Los anfibios fueron los primeros vertebrados con 4 patas que salían del agua. Y los reptiles sucedieron a los anfibios, y así sucesivamente. Distintas especies habitaron este planeta en distintos momentos de su historia. Los fósiles nos relatan la sucesión de formas de vida sobre la Tierra. Pero además, cuando vemos este fenómeno, nos surge una pregunta nueva. ¿Es posible que las formas de vida más modernas deriven de formas de vida más antiguas? Incluso pensando en un mismo grupo, ¿es posible que los peces que hoy conocemos, que son distintos a los peces que vivían en el planeta hace tiempo, hayan derivado de esas especies por cambios progresivos a lo largo del tiempo? ¿Es posible que los reptiles que hoy conocemos sean el resultado de modificaciones en las características de los reptiles que también conocemos, pero no porque están vivos por ahí, sino que están contenidos en las capas sedimentarias? Los fósiles nos permiten estudiar no solo qué organismos vivían en el pasado, sino qué características tenían. Volviendo al ejemplo de los reptiles, los naturalistas del siglo XVIII llevaban acumulada una cantidad de fósiles muy grande e incluso encontraban fósiles que eran contradictorios, porque como pasaba con los dientes de tiburón, que pensaban que eran piedras y eran dientes de tiburones que habían habitado el planeta en el pasado, había, por ejemplo, huesos de reptiles extraordinariamente grandes. Un fémur de un reptil que medía 3 metros o 4 metros y que no cabía en el cuerpo de ninguno de los reptiles conocidos. Y la respuesta lógica era: estos son reptiles del pasado, estos son reptiles que alguna vez estuvieron vivos, pero que ya no están más. El creacionismo tenía sus propias respuestas para explicar ese fenómeno, y el creacionismo decía: todas las especies fuimos creadas en algún momento tal como se nos conoce ahora, solo que algunas especies no llegaron al presente por distintos motivos. Por ejemplo, algunos animales los llamaban antidiluvianos, quiere decir, eran previos al diluvio universal, esa lluvia tremenda que Dios mandó como castigo a la humanidad y que inundó prácticamente toda la tierra, y de la que solo se salvaron algunas personas elegidas por el propio Creador, a las que les encomendó que construyeran una embarcación y que cargaran en esa embarcación un macho y una hembra de todas las especies de animales conocidos. Bueno, si fue difícil cargar en esa embarcación un macho y una hembra de elefante africano, imagínense lo complejo que hubiera sido cargar en esa arca un macho y una hembra de un reptil que tenía un fémur de 4 metros de largo. Entonces, esos animales no cupieron en el arca y lamentablemente se ahogaron todos. La ciencia tiene otra explicación para esos fenómenos, que es la teoría de la evolución. Y los fósiles siguen rindiendo evidencias. Hay fósiles que son particularmente interesantes porque tienen características que corresponden a más de un grupo de organismos actuales. Por ejemplo, Archaeopteryx es un reptil extinto que tenía cráneo de reptil, dientes de reptil en la boca, pero tenía alas con plumas, como si fuera un organismo parte reptil, parte ave. Lo mismo, hay restos fósiles de organismos que tienen características intermedias entre un pez y un anfibio. Ya tienen 4 patas o tienen primordios de lo que podrían ser 4 patas, pero se parecen bastante al mismo tiempo a un pez. Esos organismos intermedios nos hacen pensar en la posibilidad de que efectivamente los grupos de organismos actuales deriven de grupos de organismos que estaban presentes en el pasado. Incluso a veces se encuentran secuencias de cambios progresivos en algunas características del cuerpo de ciertos grupos de organismos, por ejemplo, en los monos antropomorfos, en el humano y las especies que consideramos que fueron sus ancestros evolutivos. Se pueden ver cambios progresivos que resultan, por ejemplo, en una disminución del tamaño de la mandíbula, disminución del tamaño de los arcos superciliares, aumento del volumen del cráneo que permite el alojamiento de un cerebro más grande.
Esta secuencia de cambios con cierto grado de gradualismo es particularmente clara en algunos grupos de organismos como en los equinos, el caballo y todos sus ancestros. Se supone que el ancestro común a todos los equinos vivió en este planeta hace unos 55 millones de años. Los paleontólogos lo bautizaron como Iracotherium o Eohippus. Eohippus quiere decir caballo del Eoceno o caballo del amanecer. La verdad que ese animal se parecía muy poco a un caballo, más bien se parecía a un perro chiquito, medía unos 40 centímetros de altura, tenía las patas delanteras con 4 dedos, las patas traseras con 3 dedos, no tenía cascos como los caballos actuales, apoyaba todos esos dedos en el piso y no tenía cascos sino que tenía uñas. El estudio de las capas sedimentarias, el estudio de la sucesión estratigráfica, que como dijimos representa una sucesión temporal, permitió detectar fósiles con características que marcaban tendencias evolutivas particulares que iban en cierta dirección. Por ejemplo, en este caso de los equinos en particular, los organismos, los fósiles que se iban encontrando sucesivamente mostraban una tendencia hacia el tamaño, el aumento en el tamaño del cuerpo, la reducción en el número de dedos y particularmente en el número de dedos que apoyan en el suelo, el reemplazo de las uñas por cascos y la aparición de dientes con coronas más altas que permitían que estos animales se alimentaran no solamente de hierbas, sino también de hojas duras, de árboles y de arbustos. Los caballos actuales son los más grandes en esta línea evolutiva, apoyan un solo dedo sobre el suelo y tienen cascos, además tienen dientes con corona alta. Este es uno de los ejemplos mejor documentados de una evolución gradual en una línea de organismos. Pero no nos tenemos que engañar, porque la evolución no siempre ocurre de manera gradual, ni siquiera necesariamente esta sea la regla. Es común observar historias evolutivas en las que un rasgo cambia de un momento para otro. Un momento para otro en la historia evolutiva, por supuesto que no es un día, se puede medir en millones de años, pero son cambios súbitos, no cambios graduales. Y esos cambios súbitos tienen que ver con mutaciones en genes reguladores, genes que organizan la estructura general de una forma de vida, de un animal o de una planta. Una mutación en un gen regulador puede resultar en pocas generaciones en el cambio drástico en una forma de vida. Ahora, no solo tenemos evidencias de la evolución en la anatomía de las especies extintas. Por ejemplo, si comparamos el miembro anterior de 4 especies de mamíferos actuales, como puede ser un humano, un gato, una ballena y un murciélago, si los observamos a primera vista, vamos a ver que son distintos, ¿no? Y que tienen funciones diferentes. Los animales los utilizan o los utilizamos para cumplir distintas funciones. El brazo de los humanos se usa para asir, para tomar cosas. Las patas anteriores del gato les sirven para caminar y para correr. Las extremidades anteriores de la ballena se utilizan en la natación y las alas de los murciélagos, por supuesto, en el vuelo. Ahora, si observamos la estructura que subyace a esos miembros, la organización de los huesos de esos miembros, vamos a ver que todos comparten el mismo plan de organización. En todos los casos hay un húmero, hay un cúbito y un radio, hay huesos carpales en la muñeca, hay metacarpos y falanges en los dedos. Todos estos animales comparten el mismo plan básico de organización en este órgano que estamos analizando. Podríamos estar mirando cualquier otro. Claro, los huesos tienen distinto tamaño relativo, pero están todos, ¿sí? Algunos desaparecen en la evolución, pero se conserva la misma organización estructural. ¿Qué sentido tendría desde el punto de vista creacionista pensar en que órganos que fueron diseñados con fines completamente distintos, tomar cosas, caminar, nadar o volar, tuvieran la misma estructura? En realidad, esta es una evidencia a favor de la teoría de la evolución, es una evidencia a favor de la idea de que los organismos tienen ancestros comunes. Hombre, gato, ballena y murciélago, todos los mamíferos, comparten la misma organización estructural del miembro anterior porque ese miembro anterior ya estaba presente en el ancestro común a todos ellos. Esos órganos que tienen un origen evolutivo común, quiere decir que están presentes en dos grupos, porque ya estaban presentes en el ancestro evolutivo común a ambos grupos,
Se llaman órganos o estructuras homólogas o directamente homologías. Acá tenemos dos esqueletos completos. El de arriba corresponde al animal más grande del planeta, que es la ballena azul, incluso más grande que cualquier organismo extinto que conozcamos hasta ahora. No vivió en el planeta, hasta donde nosotros sabemos, nunca un animal tan grande como una ballena azul. Y el de abajo es uno de los vertebrados más pequeños, es un colibrí. De hecho hay un colibrí, una especie de colibrí que es endémica de la isla de Cuba. Endémico quiere decir que solo habita en ese lugar, que mide desde la punta del pico hasta la punta de la cola entre 2 y 3 centímetros de largo. Pone huevos que tienen un largo de 1 centímetro a 0,8 centímetros, 8 milímetros de largo. En ese cuerpo tan chiquito, en esos 3 centímetros de ave, están todos los sistemas orgánicos que tiene un águila, por ejemplo, y están básicamente todos los sistemas orgánicos que tenemos todos los vertebrados. Hay un sistema circulatorio, hay un sistema digestivo, hay músculos y hay huesos. Y acá estamos viendo la organización del esqueleto de un colibrí, por supuesto aumentado para poder compararlo con la organización del esqueleto de la ballena. En los dos vemos el cráneo, vemos la columna vertebral, vemos la cintura anterior, que es la cintura escapular, y los miembros anteriores, que en el caso de las aves son las alas, y en el caso de las ballenas son las aletas. Y si vamos hacia atrás, ahí sí encontramos una diferencia. Las aves tienen una cintura pélvica, igual que nosotros, donde se articulan los miembros posteriores, las patas. Las ballenas no tienen patas. Tienen miembros anteriores, pero no tienen miembros posteriores. Sin embargo, si prestamos atención al esqueleto de la ballena, vemos un par de huesitos que están separados del resto, que no están articulados con el resto de los huesos. Si alguna vez visitan un museo de ciencias naturales, como el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, van a tener la oportunidad de ver el esqueleto de una ballena completo. Y si caminan hacia la parte posterior del esqueleto, van a ver que el curador del museo, el responsable de preparar las exhibiciones y de mantenerlas, seguramente ha colgado de algún hilo o de un alambre un par de huesitos chiquitos que son los dos que están representados en este esquema de la ballena en la parte posterior y que son el remanente de la cintura pélvica. Las ballenas no tienen patas traseras, pero tienen un par de huesitos que son homólogos de la cintura pélvica de las aves, de los reptiles, de los anfibios y de todos los mamíferos. ¿Para qué sirven esos huesos en el medio del tejido muscular de una ballena? Bueno, la palabra ¿para qué sirve? En biología está completamente fuera de lugar. Tendría sentido con una visión creacionista. Si hay un diseñador, no va a hacer un par de huesos de gusto. ¿Para qué va a gastar tiempo en darle a la ballena dos pedacitos de hueso que están en el medio del tejido y que no tienen ningún sentido? En biología la pregunta de ¿para qué sirve? No está fuera de lugar, y en todo caso, si para algo sirven esos huesos, es para apoyar la idea de la evolución, para apoyar la idea de que las ballenas, en algún momento de su historia evolutiva, los ancestros de las ballenas sí tuvieron una cintura pélvica y sí tuvieron un segundo par de patas traseras. Voy a volver a esta idea de estructuras homólogas. Decíamos que dos estructuras eran homólogas cuando tenían un origen evolutivo común, quiere decir, cuando derivaban de una estructura presente en el ancestro común a los organismos que ahora las muestran. Pensemos, por ejemplo, en las hojas. Hay una enorme diversidad de formas de hojas en la naturaleza. Por ejemplo, los cactus tienen las hojas transformadas en espinas que los protegen del asedio de los herbívoros. En algunas plantas, las hojas son coloridas y ayudan a atraer los insectos polinizadores. En las plantas carnívoras, las hojas son trampas para atrapar insectos, y en la mayoría de las plantas, las hojas son antenas que captan energía solar. Todas esas hojas derivan de una estructura presente en el ancestro común a todas las plantas. Todas esas hojas son estructuras homólogas porque derivan de una estructura presente en ese antepasado evolutivo. Una cosa interesante que estamos viendo en este caso es que dos estructuras homólogas pueden ser muy distintas. Incluso pueden cumplir funciones muy diferentes, como la hoja de un cactus, que es una espina, o la hoja de una planta atrapamoscas. No importa el parecido morfológico ni la función para definir una homología. Dos estructuras homólogas son homólogas
cuando derivan de una estructura presente en el ancestro evolutivo a los organismos que lo tienen. Y pueden ser parecidas en forma y función o pueden ser distintas en forma y en función. Una cuestión interesante respecto de las evidencias de la evolución es que todavía nuestros cuerpos exhiben evidencias respecto a nuestra historia evolutiva. El caso de la ballena es excelente para eso, ¿no? Unos resabios de cintura pélvica en el medio del cuerpo de la ballena que nos hablan no del presente, sino del pasado de las ballenas. Esta ave que está en esta diapositiva es una especie, dibujo de un pichón de una especie de ave que se llama Opisthocomus oassin, el nombre común es oassin o cerere, que vive en las selvas en galería de los ríos Amazonas y Orinoco en América del Sur. Estas aves, cuando son pichones, como el que está representado en el dibujo, todavía no consiguen volar, pero son muy buenas trepando. Si llegan a caer del nido, tienen la capacidad de subir de nuevo y sentarse en su nido para seguir siendo alimentadas por sus padres. Son muy buenas trepando porque tienen un par de patas con garras, pero además tienen un par de manos con garras. Qué raro, ¿no? Aves con manos. Bueno, en realidad no tienen manos, pero tienen dos garras en cada una de las alas que se extienden a partir de dos de los dedos que están en las alas. Las alas de las aves tienen dedos o tienen estructuras que son homólogas a nuestros dedos. Esas dos garras desaparecen cuando el ave crece y adquiere la capacidad de volar, pero son un recuerdo del pasado. Fíjense en esta reproducción de Archaeopteryx, ese reptil con alas y con plumas. Y miren en las alas los dos dedos con garras que nos hacen acordar a las características de los pichones de oassin. Los animales, las plantas, los hongos, los microorganismos, tenemos en nuestros cuerpos evidencias de nuestros ancestros evolutivos. Tenemos pruebas que nos hacen pensar en cuál fue la historia a partir de la cual, o cuál fue la historia evolutiva que nosotros tenemos por detrás. Yo les digo nosotros porque podemos pensar en nuestro propio cuerpo, ¿no? Por ejemplo, abajo a la derecha en esta diapositiva hay una foto de una nena colgada de un pasamanos, y los humanos podemos hacer eso porque podemos extender nuestros brazos perfectamente verticales, o sea, extender nuestros brazos en la dirección del tronco hacia adelante, cosa que otros animales no pueden hacer. Sí lo puede hacer este gibón, que es este mono que está justo a la izquierda de esta nena, pero no lo pueden hacer estos otros monos como el que está arriba. Nuestra capacidad de extender los brazos hacia arriba o de abrirlos completamente en cruz, tampoco la tienen, por ejemplo, los perros, los gatos, las vacas, los caballos. Tiene que ver esta capacidad con la disposición de los huesos y la forma en que articulan nuestros brazos con la cintura escapular. Nosotros tenemos omóplatos, que son esos huesos planos, pares, que están dispuestos en la espalda, pero no todos los animales tenemos los omóplatos en la espalda. Algunos monos los tienen laterales, en los bordes, en los lados del cuerpo, y lo mismo pasa con estos otros mamíferos que les decía, gatos, perros, vacas y caballos. Todos los que tengan un perro alguna vez habrán visto eso, ¿no es cierto? ¿Dónde están los omóplatos? En los costados del cuerpo. Los omóplatos en la espalda, el diseño de nuestra cintura escapular, la forma en que la cintura escapular está organizada, es lo que nos permite colgarnos de un árbol. Y esa capacidad de colgarnos de un árbol no es una capacidad novedosa, es una capacidad que adquirimos de ancestros evolutivos que efectivamente vivían colgados de los árboles. Con esto vamos a cerrar esta primera parte de evidencias a favor de la evolución y vamos a dejar para la próxima clase el resto de las pruebas que nos permiten afirmar que las especies efectivamente cambian en el tiempo.